El siguiente punto sería redes. Entonces, la definición de las redes, tenemos que la red está compuesta por nodos. Los nodos pueden ser routers o pueden ser hosts, y esos routers y esos hosts están conectados por enlaces, por links. Entonces, bueno, en general lo que tenemos al final en las redes hoy en día al final son puntos en los que tenemos electrónica que se encarga de realizar pues la conmutación o el enrutado de la información para poder llevar los datos desde un origen hasta un destino, ¿vale? En general podéis asociar que todos los dispositivos finales, los ordenadores, los portátiles, PCs, tablets, móviles, podemos considerar que son hosts, ¿vale? Las impresoras, cualquier dispositivo que tengamos conectado a la red es un host, ¿vale? Y luego necesitamos otros dispositivos que son los routers, que son los que nos permiten pasar de unas redes a otras y llevar la información a través de diferentes redes, ¿vale? Y todo esto está conectado por medio de enlaces, por medio de links. Bueno, en las redes el procesamiento es distribuido, de manera que tenemos responsabilidades compartidas, no es un proceso en el que únicamente un equipo se encarga de que todo vaya bien, sino que todos los que intervienen en la comunicación van a poner de su parte para que el proceso se pueda completar. Criterios de redes para que sean eficientes y efectivas. Bueno, pues en cuanto a rendimiento, hay factores que afectan, como por ejemplo el número de usuarios. En función de cuál sea el número de usuarios, el rendimiento de la red se puede ver perjudicado. Si tenemos una red diseñada para un número determinado de usuarios y el número de usuarios se duplica, lo normal es que el rendimiento de la red caiga. También el rendimiento puede depender del medio que se esté utilizando para transmitir la información. Puede depender del hardware utilizado y puede depender del software utilizado. Y para medir el rendimiento tenemos dos métricas que nos permiten determinar un poco cuál es el rendimiento de una red, ¿no? Por un lado tenemos el ancho de banda, el bandwidth. Esto lo medimos en bits por segundo. Normalmente cuando se habla de velocidad, cuando hablamos de megas, de conexión a internet, hablamos de bits por segundo. Y eso es un término que hay que tener cuidado, porque pues enseguida se puede ver, si escucháis un poco la prensa o la radio o la televisión, a la gente le da un poco igual, ¿no? Los periodistas que dan noticias acerca de velocidades y hablan de este tipo de historias, pues no distinguen entre megabit y megabyte, y no es lo mismo 100 megabits que 100 megabytes, porque 100 megabytes son 800 megabits, ¿vale? O sea, es muy diferente. Y luego también hay otro término que se suele emplear, que es la latencia, y la latencia es el retardo que tiene lugar en la transmisión. Entonces, hay básicamente dos tiempos que pueden acumularse para generar problemas, ¿no? Tenemos el tiempo de tránsito y el tiempo de respuesta, ¿vale? O sea, realmente hay más, O sea, podemos tener, por un lado tendríamos el tiempo que tarda en ponerse en circulación la información. Luego tenemos el tiempo de tránsito, que es el tiempo que tarda la información de ir de origen a destino. Y luego, pues si tenemos que recibir una respuesta, pues el tiempo que tarda de destino a origen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería en cuanto a métricas que tendríamos para poder medir el rendimiento. Luego, fiabilidad. Criterios que se tienen en cuenta para determinar la fiabilidad en la red. Bueno, pues por un lado estaría la frecuencia de fallo, con qué frecuencia la red falla, el tiempo de recuperación, cuánto tiempo tarda en recuperarse el funcionamiento, cuánto tiempo tarda la red en recuperar su funcionamiento normal una vez que se ha producido un fallo, y luego la robustez ante catástrofe. ¿Vale? Esto en inglés es resiliency, la resiliencia, creo que también se dice en castellano, lo capaz que es la red de soportar una situación crítica y de mantener el servicio, ¿no? Y luego, en cuanto a seguridad, pues también sería un criterio tener en cuenta a la hora de diseñar una red, y aquí bueno, se comentan muy por encima varios aspectos también, ¿no? Pues hay que tener en cuenta los accesos no autorizados, hay que tener en cuenta la protección de datos, pues ante fallos de sistema o modificaciones que se pueda realizar sobre los datos, y luego las políticas y los procedimientos que se pueden implantar de cara a que los usuarios tengan claro qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Vale, entonces seguimos con las redes, y el siguiente punto sería estructuras físicas. Tenemos aquí tipos de conexión y topologías físicas. Entonces, bueno,
Tipos de conexión. Podemos tener conexiones punto a punto, dos hosts enlazados directamente por un enlace, o conexiones multipunto, en lo que tenemos un enlace que es compartido. Entonces aquí podemos tener una compartición espacial, una compartición temporal, ¿vale? Si fuera una compartición espacial, tendríamos un cable que se puede ser utilizado por todos a la vez, y si fuera una compartición temporal, tendríamos que el medio va a ser utilizado por turnos, ¿vale? Entonces, bueno, la diferencia entre uno y otro es simplemente que en el punto a punto hay una línea, un cable, un enlace que une directamente dos puntos, y nadie más puede entrar nadie más va a poder meter información en ese medio, mientras que en el multipunto pues tenemos un medio y va a estar compartido por varios dispositivos. Y luego tenemos las topologías. La topología física sería el aspecto que tiene, desde un punto de vista de conexiones físicas, la red que tenemos, ¿vale? Aquí, aunque no lo menciona, por un lado tendríamos la topología física y por otro lado tendríamos la topología lógica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues topología física, por ejemplo, tenemos aquí un par de detalles. Si tenemos n nodos, el número de cables que necesitaría para comunicar n nodos sería, pues, desde cada nodo un cable a otro nodo. Por lo tanto tendría n por n-1. Y si estoy en modo duplex, como por un mismo enlace puedo transmitir información en dos sentidos, pues sería n por n-1 partido por 2, ¿vale? Entonces esto, ya digo, son conexiones punto a punto entre todos los equipos disponibles, entre todos los equipos, entre todos los hosts que forman la red. Cuando tenemos una estrella, y aquí hay un error, tendríamos un concentrador o hub a partir del cual saldrían todas las conexiones, ¿vale? Luego tenemos otra posible topología física que sería un bus. Aquí también hay una explicación en una diapositiva que veremos en otro momento. Y el bus sería un ejemplo de conexión multipunto, ¿vale? Tenemos un cable y en ese cable, a lo largo de ese cable, hay distintos equipos que se van a ir conectando. Entonces, aquí hay una cosa a entender. Bueno, vamos a ver también primero el anillo. En el anillo, el ejemplo sería Token Ring, que es una topología que en su día propuso IBM y que hoy en día, pues, bueno, no tiene mucho auge, no está pues, bueno, prácticamente simplemente solo en los libros, ¿no? No se suele ver mucho en la práctica. Y bueno, en Token Ring lo que hacemos es un anillo, de manera que de cada uno de los ordenadores hay un cable de cada uno de los hosts hay un cable que sale hasta otro equipo, y al final el último host cierra el anillo tirando un enlace hasta el primero de los equipos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería que entendierais aquí es que podemos tener, desde un punto de vista físico, podemos tener una estrella siempre que utilizamos un concentrador, un hub, por ejemplo. Pero desde el punto de vista lógico, cuando tenemos un hub, lo que estamos haciendo realmente es funcionar en modo bus, ¿vale? Lo único que las conexiones, en lugar de estar distribuidas a lo largo de un enlace, están todas dentro de una caja de electrónica que sería el concentrador o hub. Esto, bueno, lo explicaré en otro momento, igual con un pequeño vídeo, ¿vale? Es muy sencillo y es algo que seguramente podéis encontrar miles de explicaciones en internet. Entonces, bueno, no sé si merece mucho la pena el hacer un vídeo para esto, pero bueno, si tenéis alguna duda para entenderlo, pues lo trabajamos. Más cosas. Modelos de red. Bueno, modelos de red, dos modelos. ¿Qué es esto de los modelos de red? Esto es una organización en capas para facilitar el entender cómo funcionan las redes y cuáles son las funciones y cómo es el proceso de comunicación, ¿vale? Hay dos modelos de referencia, el modelo OSI y el modelo de Internet, que, bueno, pues uno tiene 7 capas, el otro tiene 5 capas, y los veremos en el tema siguiente. En cuanto a las clases de redes, la clasificación típica es LAN, WAN y MAN, Local Area Network, Wide Area Network y Metropolitan Area Network, ¿vale? Diferencias, pues bueno, la LAN le ponen aquí una medida menor de, digamos, el diámetro de unos 3 kilómetros, pero la clave es que es propiedad privada.
Propiedad privada. Una persona, bueno, una organización que tiene una red que puede estar distribuida en varios edificios, pero que está controlada por una entidad privada, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí las topologías típicas que pueden aparecer son bus, anillo, estrella, y las velocidades típicas: 100 megabits por segundo, gigabit, 10 gigabits por segundo. En la red de área amplia serían las redes que nos permiten interconectar LANs que están distanciadas, y bueno, pues para interconectar dos redes locales que están distanciadas necesitamos infraestructura pública de alguna manera. Tenemos que contactar con operadoras para que nos proporcionen los medios físicos que nos permitan llegar desde una red hasta la otra, ¿vale? Entonces aquí la clave es que esto normalmente es propiedad de una operadora, y aquí tenemos algunas tecnologías que se pueden utilizar, ¿vale? Son topologías, o sea, son tecnologías normalmente de conexiones punto a punto, y bueno, son tecnologías caras que hoy en día están cada vez pues un poco más en retroceso, digamos, y cada vez se utiliza más el concepto de Internet, ¿no? Y luego tenemos las redes de área metropolitana, que últimamente también están volviendo bastante, están empezando a tener un poco más de auge también, porque bueno, pues empieza a haber casos de distintos ayuntamientos que montan redes para dar servicio a la población, al municipio, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando una red se extiende por una ciudad entera, se habla de redes de área metropolitana. Y luego, bueno, pues tenemos otro punto que sería la interconexión de redes, pues que sepáis que en inglés es Internet Working, y bueno, pues normalmente se realiza vía Internet.